Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Me alegra mucho poder compartir nuevamente con ustedes por esta vía. Espero que estén bien, que el Señor les haya bendecido, les haya provisto y que estén todos al cuidado del Señor. La semana pasada, si vieron la prédica del pastor de jóvenes, Pastor Omar, se dieron cuenta el episodio donde los discípulos de Juan hablan con los discípulos de Jesús y tienen allí una conversación donde ellos están comparando quién bautiza más, si es Jesús o si es Juan. Y vemos la respuesta de Juan dejando en alto el nombre del Señor y mermando él y dándole la importancia realmente a quien la tiene, que es nuestro Señor. Mis hermanos, en este día vamos a hablar de un encuentro que tuvo Jesús con una mujer de otro pueblo, una mujer que se sorprendió mucho de conocer al Señor por lo que pasó en ese encuentro. Pero antes de entrar en lo que es el capítulo que vamos a leer, me gustaría que pusiéramos este tiempo en las manos del Señor para que Él lo bendiga y prospere su palabra en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias por ese sacrificio perfecto que hizo en la cruz a favor de nosotros, por el cual tenemos salvación y vida eterna, Señor. Gracias porque ese regalo nos fue dado por gracia, no porque nosotros lo mereciéramos, Señor. Ayúdanos, Padre, a valorar el sacrificio que hiciste a favor nuestro. En esta hora, Padre, cuando vamos a leer tu palabra, queremos pedirte, Padre, que tú nos ilumines, que tú nos enseñes, que seas tú, Padre, a través de mis labios, hablándole a tu pueblo para beneficio y provecho espiritual de cada uno de nosotros. Señor, acepta las gracias que te las damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, el episodio se encuentra en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Si tienes una Biblia, te invito a que puedas leer conmigo. El capítulo se llama Jesús y la mujer samaritana. Comienza así. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús bautiza más discípulos que Juan, y aquí aclara, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, entre paréntesis, esta es la versión Reina Valera, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y era necesario pasar por Samaria. Fíjense cómo hacen énfasis en que debía pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, eran como las 12 del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Lo primero que quiero que tomen en cuenta en estos versículos que hemos leído, versículos 6, 7 y 8, es cómo se manifiesta claramente la humanidad de Jesús. Debemos recordar que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Fíjense que en el versículo 6 dice que Jesús estaba cansado del camino recorrido. En el versículo 7 le dice a la mujer, dame de beber. Tenía sed, quería saciar su sed tomando agua. Y el versículo 8 habla de que los discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. Si habían ido a comprar comida era porque evidentemente tenían hambre y querían saciarla. Entonces podemos ver acá a un Jesús que está cansado, que está sediento y que está hambriento. Podemos ver al 100% la humanidad de nuestro Señor en estos 3 versículos de este capítulo.
La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Había una gran enemistad y un gran odio entre estas dos gentes, entre estos dos pueblos, judíos y samaritanos. Y esto viene, mis hermanos, desde tiempos muy antiguos. Incluso estamos hablando desde desde que Jacob, que fue luego llamado Israel, tuvo sus 12 hijos, y de ahí se originan las 12 tribus de Israel. Deben recordar que la tribu de Leví y la tribu de José, Leví y José no tenían tribus, ellos no heredaron terrenos. Los levitas, porque eran quienes se ocupaban de ser sacerdotes y de pastorear el pueblo del Señor, y José, porque estaba en Egipto. Pero Jacob le dio a 2 de los hijos de José estas tribus, que fue a Efraín y a Manasés. Entonces, de las tribus de Israel hay 10 que son hijos directos de Jacob, y 2 son nietos de Jacob, que son hijos de José, como ya se los mencioné, Efraín y Manasés. Cuando Jacob le dio esas tribus a sus nietos, imagínense ustedes lo que pudieron sentir el resto de sus hermanos. Estos 2 terrenos que heredaron Efraín y Manasés eran, como decirte, de los más valiosos que había en el pueblo de Israel. Y ellos eran hijos de una egipcia. Entonces, desde ese momento, es que comienza este descontento entre ambos pueblos. Y bueno, más adelante las cosas se complican un poco, porque estas 2 tribus no adoraban verdaderamente a Dios, al Dios de Israel, sino que habían seguido ídolos. Y ese es el origen de esta gran enemistad. Continuamos en el versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Responde Jesús y le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Jesús le estaba hablando espiritualmente a aquella mujer, y ella pensaba que Jesús se refería al agua física, el agua que nosotros conocemos. Jesús le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer le responde: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Imagínense la impresión de aquella mujer cuando Jesús le responde de esa forma. Y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Me llama mucho la expresión de esta mujer cuando en el versículo 19 le responde: Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, me parece. No estoy muy segura. Jesús acaba de decirle que ha tenido 5 maridos, primera vez que la ve. Y le dice que tiene uno actual que tampoco es su marido. Y aquella mujer le dice: me parece que es profeta. O sea, había en ella una duda. Continuamos en el 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís, los judíos, que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le responde, le dice: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Aquí Jesús les habla de la idolatría en la que su pueblo había caído. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. La mujer le habla del Mesías que han estado esperando sin saber que lo tiene allí al frente, que es la misma persona con la que está hablando, es ese Mesías a la que ella hace mención. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y mira la respuesta de Jesús, versículo 26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En este momento llegaron sus discípulos y se maravillaron de que Él estuviese hablando con una mujer, porque no solo los judíos no se hablaban entre ellos, sino que también mucho más, todavía más extraño es que un judío estuviera hablando con una mujer samaritana. O sea, además de judío, además de samaritana, o sea, además de ser Samaria, era mujer. En los tiempos de Jesús, la mujer era muy maltratada, era muy ignorada. Jesús está hablando con aquella mujer, está dignificándola, porque Él no le está echando de menos por el hecho de que sea mujer. Y ellos se asombran cuando ven a Jesús hablando de este modo. Jesús en este momento está rompiendo paradigmas, rompiendo costumbres que tenían años, cientos de años instaladas entre estos dos pueblos. Él está hablando con un samaritano y ese samaritano es una mujer. Entonces, fíjense una cosa, un dato importante. En esto llegaron sus discípulos. ¿Cómo conocemos esta historia si los discípulos se habían ido todos a comprar comida? Y en el Evangelio de Juan es el único evangelio donde se menciona la historia de la mujer samaritana. Podemos entender que Juan, el discípulo amado, se había quedado con Jesús. Por supuesto, él, como es costumbre en la forma en la que escribe, él no hace mención de que él se quedó con Jesús. Pero podemos saber por todos los detalles de esa conversación y que aparecen en el Evangelio que Juan estaba allí con él. Por eso este pasaje no existe en los otros tres evangelios. Entonces, continuamos. La mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad corriendo y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Jesús acaba de decirle en su propia cara: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Y todavía aquella mujer va al pueblo y dice: ¿será que es Él? Y yo aquí quiero hacer una pausa y quiero preguntarte, hermano, si tú, aún después de haber confesado el nombre del Señor, aún después de orar y de leer y de tener una relación íntima con el Señor, no albergas dudas en tu corazón. A veces podemos tener dudas del poder de Dios y esas dudas no nos sirven para nada. Más bien lo que hacen es atrasar nuestro progreso, nuestra evolución dentro de nuestra relación con el Señor. Dice la palabra que el que duda es como las olas del mar, que va y viene. Debemos quitarnos las dudas, debemos reconocer que tenemos un Dios todopoderoso, capaz de todo, y brindarnos a Él y esperar en Él. Por supuesto, tenemos que estar conscientes de la soberanía del Señor, que a veces podemos dudar de que Dios tiene poder simplemente porque no nos cumple lo que nosotros pedimos, pero como escuchamos recientemente, a veces no recibimos porque pedimos mal, y Dios no nos va a dar algo que vaya a ser para nuestro mal. Entonces el Señor está esperando para darte algo mejor. Pero no dudes, mi hermano, no dudes, ten la plena confianza que Dios escucha tus oraciones, que Dios conoce tus problemas, que Dios está al lado tuyo en todo momento y que Él va a actuar. En el momento que menos lo esperes, Él te va a mostrar su poder. Dice el versículo 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Entre tanto los discípulos le rogaban a Jesús, diciendo: Rabí, come.
Ellos habían salido a buscar comida, llegaron por la comida y Jesús no quería comer. O sea, Jesús en ese momento estaba ocupado, estaba atendiendo asuntos espirituales. Él les responde: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Dice que los discípulos se decían unos a otros: ¿será que alguien le ha traído algo de comer? Y Jesús no estaba hablando de esa comida. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Yo quiero hacer énfasis en este versículo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Fíjense, hermanos, que aquí hay dos palabras sumamente importantes: la voluntad de Dios, y la obra de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Jesús? Que muriera en la cruz del Calvario para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Pero esa no también era la obra. No, pues fíjate que existe la voluntad y la obra. Esa obra de la que habla el versículo 34 era que Jesús debía preparar un equipo, preparar un grupo de personas que pudieran anunciar su vida, anunciar su muerte, su resurrección y por supuesto las nuevas de salvación, que es saber que Él murió para darnos vida eterna. Entonces, es diferente la voluntad de Dios con la obra que Dios le comentó a Jesús. Fíjense que en algún momento de la vida de Jesús y en su humanidad, la voluntad de Él no estaba alineada completamente con la voluntad de Dios. ¿Cómo yo puedo decir esto? Ustedes me dirán: el pastor se volvió loco, esto es una herejía. No, mis hermanos, fíjense en el momento, pocos minutos antes de la crucifixión, Jesús ora y dice: que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, Jesús en ese momento quería hacer una cosa distinta a lo que quería su Padre, pero él se doblega y dice: Señor, voy a hacer tu voluntad. Igualmente, mis hermanos, siempre es bueno cuando oramos decir esa expresión, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos que las cosas se hagan como nosotros las imaginamos, pero es la voluntad de Dios lo que hace posible que todo pase. Entonces siempre debemos orar: que se haga tu voluntad, Padre, que no sea lo que yo te estoy pidiendo, sino que sea lo que tú quieres. Entonces ahí podemos tocar este versículo también con respecto a nosotros. Vamos a hablar de cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. La voluntad de Dios para con nosotros es que muramos también. ¿Cómo? Bueno, pues sí. Fíjense, mis hermanos, que Pablo podía decirlo. Nosotros necesitamos morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, a la carne. Fíjense que él decía: estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces la voluntad de Dios es que nosotros muramos al mundo, que nosotros dejemos las obras de la carne, que nosotros busquemos la santidad. Debemos recordar que sin la santidad ninguno verá al Señor. ¿Y cuál es la obra? ¿Cuál es la obra que debemos hacer? La misma obra que vino Jesús a hacer, de preparar a un grupo de personas. Él vino a hacer discípulos y a discípulos que hicieran discípulos. Esa misma obra nosotros estamos llamados a hacerla. Él pudo decir: a los que me envió, permítanme leer el mensaje: hacer discípulos que hagan discípulos. Y Juan 20 y 21 dice: como el Padre me envió, así también yo los envío a hacer esa obra, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura.
Entonces, mis hermanos, esa es la voluntad y esa es la obra de Dios para con nosotros, sus hijos. Y ya para terminar, me gustaría compartir con ustedes un tip que nos deja aquí el Señor Jesús. Él está hablando a una persona de una religión distinta, de una cultura distinta, y cómo se le acerca Él a esa persona. Simplemente le pide un favor, simplemente le manifiesta una necesidad. Y este puede ser un excelente rompehielo, un inicio de una conversación. Jesús le pide a la mujer: dame de beber. Él allí está dejando ver su necesidad, dejando ver su humanidad y esa necesidad que él tenía. De esa forma podemos acercarnos a una persona que no comparta nuestra fe y pidiéndole un favor, dejándole ver que necesitamos algo, y luego podemos ir directamente a ayudarlos nosotros a ellos con su necesidad espiritual que pueda tener. Mis hermanos, quiero dejar este mensaje con ustedes. Quisiera que el Señor prospere esta palabra en su corazón y que sea de bendición y provecho para todos ustedes. Que el Señor les bendiga y Él prospere su palabra.